Vas a descubrir algo perturbador. Detrás de esa máscara impenetrable, el narcisista está colapsando por dentro, y las señales están ahí, esperando que las reconozcas. Si te quedas 3 minutos, entenderás cómo detectar su sufrimiento oculto, y qué dice eso sobre tu propio proceso de liberación. Ahora mismo estás observando a alguien que nunca muestra vulnerabilidad. Siempre tiene la razón, siempre está en control, siempre es la víctima o el héroe, nunca algo intermedio. Pero Jung entendió algo fundamental. La persona más rígida en su máscara es la que más terror tiene de su sombra. Llamó a esto la inflación del ego. Cuando alguien se identifica completamente con una imagen idealizada de sí mismo y reprime todo lo que contradice esa imagen. Y esa represión tiene un costo brutal. Jung lo dijo claramente. El péndulo de la mente alterna entre el sentido y el sinsentido, no entre el bien y el mal. Y cuando ese péndulo se queda atascado en una sola posición, en una sola narrativa de grandeza, la psique empieza a sangrar desde adentro. La primera señal que revela su sufrimiento oculto es la intensificación de su necesidad de validación externa. Nota esto. De repente esa persona que parecía completamente segura de sí misma empieza a buscar confirmación constante. Publica más en redes sociales, cuenta sus logros con más insistencia, name drops con más frecuencia, se rodea de símbolos de estatus más obvios. ¿Por qué? Porque su estructura interna se está agrietando. Jung entendió que cuando la persona, esa máscara social que mostramos al mundo, empieza a fallar, el individuo intenta reforzarla desde afuera. Es como poner más maquillaje sobre una herida abierta. La herida sigue ahí, solo que ahora está decorada. Imagina esto. Esa persona narcisista en tu vida que siempre te hizo sentir pequeño, de repente empieza a enviarte capturas de pantalla de sus éxitos. Te cuenta, sin que le preguntes, sobre cada reconocimiento, cada nueva adquisición, cada persona importante que conoció. Antes no necesitaba tu validación, simplemente te ignoraba o te usaba. Pero ahora te busca para que testifiques su grandeza. Esa necesidad creciente no es fortaleza, es desesperación. Su mundo interno se está derrumbando y necesita que el mundo externo le confirme que todavía existe, que todavía importa, que todavía es especial. Ejercicio de observación consciente. Piensa en esa persona narcisista que conoces. Toma papel y lápiz. Divide la hoja en 2 columnas. En la columna izquierda escribe comportamientos de hace 6 meses. En la derecha, comportamientos actuales. Ahora, lista específicamente cómo buscaba validación antes versus cómo la busca ahora. ¿La frecuencia aumentó? ¿La intensidad cambió? ¿Los métodos se volvieron más desesperados? Escribe. Observa el patrón. No lo hagas desde el juicio, hazlo desde la claridad. Porque cuando reconoces sus patrones, dejas de personalizarlos. Y cuando dejas de personalizarlos, recuperas tu poder. Repite mentalmente, su necesidad no es mi responsabilidad. Dilo 3 veces, siente como algo en tu pecho se libera. Esa liberación es el principio de tu desapego. ¿Notas la diferencia entre absorber su drama y simplemente observarlo? Y de eso hablaremos en el siguiente punto. Porque la segunda señal es aún más reveladora. La hipersensibilidad a la crítica. El narcisista que está sufriendo internamente se vuelve extremadamente reactivo ante cualquier comentario que no sea adoración pura. Antes podía ignorar tus opiniones o descartarlas con condescendencia. Pero ahora, cualquier observación neutra se convierte en un ataque personal que genera una reacción desproporcionada. ¿Por qué? Porque su estructura psíquica está tan frágil que no puede sostener ni siquiera la más mínima disonancia. Jung escribió, todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos, pero el narcisista en sufrimiento no puede permitirse ese entendimiento. Cada crítica, por pequeña que sea, amenaza con exponer lo que más teme, su propia insignificancia. Te doy un ejemplo crudo. Le mencionas a esa persona que olvidó hacer algo que prometió. No lo dices con enojo, solo como recordatorio práctico. Su reacción es explosiva, te acusa de atacarlo, de nunca valorar lo que hace,
de ser malagradecido, de tener expectativas imposibles. La conversación se desvía completamente de tu observación simple hacia una defensa elaborada de su carácter. Y terminas disculpándote tú por algo que ni siquiera hiciste. Esa reacción desmedida no es sobre ti. Es sobre el terror interno que sienten cuando su máscara se tambalea. Porque detrás de esa máscara no hay un self integrado. Hay un vacío que los aterroriza. Ejercicio de protección energética. La próxima vez que esa persona narcisista reaccione desproporcionadamente a algo que dijiste, haz esto inmediatamente. No entres en el juego. No te justifiques. No te disculpes por algo que no hiciste mal. Respira hondo 3 veces. Mentalmente visualiza un cristal transparente entre tú y esa persona. Puedes ver a través de él. Puedes escuchar, pero su energía no te penetra. Ahora di, en voz calmada o en tu mente si no es seguro verbalizarlo. Escucho que estás molesto. Tomémonos un tiempo. Y te retiras físicamente o emocionalmente. No con drama, simplemente te vas. Repite internamente. Su reacción no define mi valor. 3 veces. Escribe después en tu diario. Hoy elegí no absorber una tormenta que no era mía. Esa simple acción de retirarte sin justificarte es revolucionaria. Porque le niegas el combustible que necesita para su drama. Y cuando niegas ese combustible, algo en ti se sella, se protege, se fortalece. ¿Sientes cómo tu cuerpo se relaja cuando decides no participar en su caos? Esa relajación es tu señal de que estás en el camino correcto. Si este enfoque te está ayudando a ver con claridad lo que antes te confundía, suscríbete ahora, porque las próximas señales te mostrarán exactamente cómo proteger tu energía mientras ellos colapsan. Y ahora llegamos a la tercera señal, quizás la más inquietante: el aumento de comportamientos de control. Cuando el narcisista empieza a perder su estabilidad interna, intenta compensar controlando obsesivamente su entorno externo. Y tú, si estás en su órbita, te conviertes en parte de ese entorno que necesita controlar. De repente revisa tus horarios con más insistencia, cuestiona tus decisiones más seguido, te pide explicaciones detalladas de cosas que antes le eran indiferentes. Jung habló de la sombra proyectada. Cuando no puedes enfrentar tu propio caos interno, intentas controlar el caos externo. Y el narcisista en sufrimiento vive esto intensamente. Porque su mundo interno es un tornado de inseguridad, vacío y terror existencial que su ego no puede admitir. Entonces proyecta todo ese descontrol hacia afuera e intenta manejarlo controlando a otros. Visualiza esto. Esa persona que antes te daba cierta libertad, ahora necesita saber dónde estás, con quién, por qué, hasta cuándo. Te llama o escribe repetidamente si no respondes de inmediato. Se molesta si cambias planes sin consultarle, incluso cuando esos planes no le involucran. Te cuestiona sobre gastos, decisiones personales, amistades. Y cuando le pones un límite, la reacción es nuclear. Porque cada límite que tú pones es un recordatorio de que él o ella no tiene el control absoluto que su psique fracturada necesita para sentirse seguro. Y esa pérdida de control los confronta con lo que más temen: su propia impotencia. Ejercicio de límites inquebrantables. Identifica un área específica donde esa persona narcisista intenta controlarte. Solo una. Puede ser tu tiempo, tu dinero, tus relaciones, tus decisiones diarias. Escribe esa área en la parte superior de una hoja. Ahora escribe debajo, en una frase clara y corta: mi límite es... Ejemplo: mi límite es no reportar mi ubicación cada hora. O, mi límite es decidir mis propias finanzas sin su aprobación. O, mi límite es mantener mis amistades sin su veto. Escríbelo. Ahora practica decirlo en voz alta, mirándote al espejo. Di tu límite sin explicarte, sin justificarte, sin suavizarlo. Solo. Mi límite es... Y no está abierto a negociación. Repite 5 veces. Siente cómo tu voz se sostiene. La primera vez temblará. La 5ª vez sonará como verdad. Y cuando suene como verdad para ti,
sonará como verdad para ellos. Ahora viene la parte crucial. La próxima vez que intenten traspasar ese límite, lo aplicas, sin drama, sin enojo, sin largas explicaciones, simplemente. Ya te dije cuál es mi límite, no va a cambiar. Y te sostienes. Su reacción será intensa. Habrá manipulación, culpa, amenazas veladas o directas, pero tú respiras, te anclas en tu centro y repites, mi límite es firme. Esa firmeza, sin agresión, pero sin negociación, es lo que finalmente protege tu energía. ¿Notas la diferencia entre defenderte con argumentos que ellos desmantelarán y simplemente sostener tu verdad sin discusión? Ahí está tu poder. Y de eso hablaremos en el siguiente punto. Porque la cuarta señal es particularmente reveladora: el incremento en tácticas de victimización. El narcisista que sufre internamente empieza a adoptar el papel de víctima con más frecuencia e intensidad. Antes se presentaba como invencible, ahora se presenta como el más herido, el más incomprendido, el más traicionado. ¿Por qué este cambio? Porque la máscara de grandeza ya no puede sostenerse completamente, pero el ego tampoco puede admitir responsabilidad o vulnerabilidad genuina. Entonces adopta la única narrativa que le permite mantener su centralidad sin admitir fallas: la víctima noble. Jung entendió esto cuando escribió: la reunión con uno mismo es uno de los encuentros más desagradables. El narcisista en crisis se está acercando peligrosamente a ese encuentro consigo mismo, y la única forma de evitarlo es culpar a todos los demás de su sufrimiento. Ejemplo concreto. Esa persona empieza a contar historias donde siempre es la víctima. Su ex era terrible, sus padres fueron abusivos, sus amigos lo traicionaron, sus jefes lo envidiaban. Tú no lo valoras lo suficiente. Cada relación fallida, cada conflicto, cada problema tiene el mismo denominador común. Ellos son la víctima inocente y todos los demás son los villanos. Y cuando señalas cualquier patrón o les pides que consideren su parte de responsabilidad, la reacción es inmediata. ¿Ahora tú también me atacas? ¿Eres como todos los demás? Te conviertes instantáneamente en otro villano de su narrativa si no validas completamente su versión victimizada de la realidad. Ejercicio de claridad narrativa. Toma tu diario. Escribe en la parte superior: la historia que me cuentan versus la realidad que observo. Ahora, en la columna izquierda, anota la narrativa victimista que esa persona narcisista repite constantemente. Ejemplo: nadie me valora, todos me traicionan, siempre doy más de lo que recibo. En la columna derecha, escribe objetivamente lo que has observado con tus propios ojos. Ejemplo: trata mal a las personas cuando no hacen lo que quiere, descarta amistades cuando ya no le sirven, lleva cuenta obsesiva de lo que da, pero nunca de lo que recibe. Lee ambas columnas. Observa la disonancia. No la juzgues, solo obsérvala. Ahora repite: su narrativa no define mi realidad, confío en lo que veo. 3 veces. Escribe una frase de compromiso: me comprometo a no rescatar a quien se victimiza sin hacerse responsable. Firma tu nombre debajo. Este ejercicio no es crueldad, es claridad. Porque cuando dejas de validar falsas narrativas de victimización, dejas de alimentar la dinámica tóxica. Y cuando dejas de alimentarla, ella empieza a morir de hambre. Y tú empiezas a respirar de nuevo. ¿Sientes la diferencia entre tener compasión genuina y ser cómplice de una mentira manipuladora? Si este proceso te está removiendo algo profundo, comenta la palabra individuación aquí abajo para que el algoritmo sepa que este contenido te sirve y te muestre más herramientas para proteger tu energía y recuperar tu centro. Y ahora entramos en la quinta señal, quizás la más sutil pero devastadora: el aislamiento progresivo. El narcisista en sufrimiento profundo empieza a retirarse de situaciones sociales donde no puede mantener su máscara perfectamente. Antes disfrutaba ser el centro de atención en cualquier contexto. Ahora evita reuniones, cancela planes, encuentra excusas para no aparecer en eventos donde antes brillaba.
¿Por qué? Porque mantener la persona, esa máscara elaborada de perfección, requiere energía psíquica. Y cuando están colapsando internamente, ya no tienen esa energía disponible. Jung fue claro sobre esto. La soledad no viene de no tener gente alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que parecen importantes para uno. El narcisista sufre una soledad existencial brutal porque nunca puede comunicar su verdad real, solo puede proyectar su imagen falsa. Y esa imagen, cuando empieza a agrietarse, se vuelve insostenible de mantener en público. Observa esto. Esa persona que antes organizaba eventos, que siempre estaba disponible para brillar socialmente, ahora se retira. Dice que la gente es superficial, que las reuniones son pérdida de tiempo, que prefiere la calidad sobre la cantidad. Pero la realidad es diferente. No puede sostener la performance. Y en lugar de usar ese retiro para genuina introspección y crecimiento, lo usa para reorganizar sus defensas, para encontrar nuevas formas de validación que requieran menos exposición, para refugiarse en entornos donde su control es absoluto. No es soledad sanadora, es aislamiento defensivo, ejercicio de desapego compasivo. Esto es crucial porque aquí es donde muchos caen en la trampa de intentar salvar al narcisista. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Respira profundo 5 veces, muy lentas. En la 5ª exhalación, visualiza a esa persona narcisista como si estuviera dentro de una burbuja transparente. Puedes verla, pero no puedes entrar en su burbuja, y ella no puede salir para alcanzarte. Ahora repite mentalmente: no es mi trabajo salvarte, no es mi responsabilidad curarte. Tu proceso es tuyo. Repite esto hasta que lo sientas no solo como pensamiento, sino como verdad en tu cuerpo. Ahora abre los ojos. Escribe en tu diario: hoy elijo soltar la fantasía de que mi amor, mi paciencia o mi presencia pueden sanar a quien no está listo para sanarse. Lee eso en voz alta 3 veces, y luego escribe: elijo usar esa energía en mi propia sanación. Firma, fecha. Este ejercicio no es abandonar a alguien en crisis, es reconocer que su crisis no puede resolverse desde afuera, y que tu sacrificio no acelerará su despertar. Jung entendió que cada individuo debe hacer su propio trabajo de individuación. Nadie puede hacerlo por otro. Y cuando intentas hacerlo, solo retrasas tu propio proceso y el de ellos. ¿Notas cómo tu cuerpo se expande cuando te das permiso de soltar lo que nunca fue tu carga? Esa expansión es tu verdad reclamando espacio. La 6ª señal es aún más inquietante: el aumento en comportamientos autodestructivos disfrazados de rebeldía o autenticidad. El narcisista en sufrimiento profundo puede empezar a tomar decisiones impulsivas que ponen en riesgo su estabilidad. Gastos excesivos, cambios drásticos de imagen, relaciones caóticas nuevas, consumo de sustancias, comportamientos de riesgo. Y todo esto lo presenta como, finalmente, ser libre, dejar de importarme lo que piensen otros, vivir mi verdad. Pero Jung sabía que existe una diferencia brutal entre individuación genuina y desintegración del ego. La individuación es integración consciente. La desintegración es colapso inconsciente disfrazado de liberación. Ejemplo directo: esa persona que siempre fue obsesiva con su imagen pública, de repente empieza a publicar cosas erráticas en redes sociales, mensajes crípticos sobre traición, fotos impulsivas de nuevos comienzos, declaraciones dramáticas sobre renacer de las cenizas. Compra cosas que no puede pagar, termina relaciones abruptamente y empieza otras con la misma velocidad. Y presenta todo esto como evolución, como valentía, como finalmente ser auténtico. Pero no hay reflexión real ahí. No hay integración. Solo hay caos presentado como crecimiento. Y la diferencia crucial es esta: la individuación genuina genera más paz interna y límites más claros. La desintegración genera más caos y límites más difusos. Ejercicio de discernimiento. Si estás cerca de alguien mostrando estas señales, necesitas protegerte de ser arrastrado en su torbellino. Haz esto.
Cada vez que esa persona te invite a participar en una de sus decisiones impulsivas, antes de responder, tómate exactamente 2 minutos de silencio. Pon un temporizador. Durante esos 2 minutos, pregúntate, ¿esta acción genera claridad o confusión? ¿Genera paz o caos? ¿Genera integración o fragmentación? No respondas hasta que el temporizador suene. Y cuando respondas, hazlo desde esa claridad de 2 minutos, no desde la presión del momento. Practica decir, necesito tiempo para pensar en esto. Y tómate ese tiempo. Di si es necesario. Porque el narcisista en colapso necesita cómplices inmediatos para sus impulsos. Y cuando tú te niegas a ser cómplice inmediato, introduces una pausa que salva tu energía. Repite, no tengo que decidir ahora, puedo esperar. Y está bien. Esa pausa es tu santuario. ¿Notas cómo el simple acto de pausar te devuelve poder de elección? Y de eso hablaremos en el siguiente punto. Porque la séptima y última señal es la más difícil de detectar y la más peligrosa, el incremento sutil en manipulación emocional. Cuando todas las otras tácticas empiezan a fallar, cuando su máscara está demasiado agrietada para sostener, cuando su control se les escapa, el narcisista en sufrimiento profundo recurre a manipulación más sofisticada. Ya no es obvia, es sutil, envuelta en vulnerabilidad aparente, mezclada con momentos de honestidad calculada. Te muestran una grieta controlada de su sufrimiento, no para genuinamente conectar, sino para asegurar tu lealtad. Jung entendió este mecanismo cuando habló de cómo el ego puede usar incluso la vulnerabilidad como herramienta de manipulación cuando la estructura psíquica está en crisis. Observa esto. Esa persona que nunca admitía debilidad, de repente te confiesa algo personal. Te dice que está luchando, que se siente solo, que quizás ha cometido errores. Y tu corazón se ablanda. Piensas, finalmente está siendo real. Finalmente puedo conectar con su humanidad. Pero nota lo que viene después. Esa vulnerabilidad siempre viene con una demanda implícita o explícita. Estoy sufriendo tanto, por eso necesito que tú hagas X. O, finalmente admito que tengo problemas, así que no puedes irte ahora, ¿verdad? O, soy vulnerable contigo porque eres la única persona en quien confío. No me traiciones como todos los demás. La vulnerabilidad se convierte en trampa. Y si intentas poner límites después de esa confesión, eres el monstruo que abandonó a alguien en su momento más oscuro. Ejercicio de claridad emocional. Este es el más crucial de todos. Cuando esa persona narcisista muestre vulnerabilidad, antes de responder emocionalmente, hazte estas 3 preguntas y escribe las respuestas. Primera pregunta. ¿Esta vulnerabilidad viene con demanda o condición? Si la respuesta es sí, es manipulación, no conexión genuina. Segunda pregunta. ¿Esta persona está tomando responsabilidad real por sus acciones o solo está expresando sufrimiento como hecho aislado? La víctima verdadera toma responsabilidad. El manipulador solo describe dolor sin ownership. Tercera pregunta. ¿Me siento energizado y conectado después de esta conversación o me siento culpable y atrapado? La vulnerabilidad genuina genera conexión. La vulnerabilidad manipuladora genera obligación. Escribe tus respuestas sin censura. Y luego decide desde ahí, no desde la culpa o el miedo. Repite. La vulnerabilidad real no viene con demandas. Tengo permiso de discernir. 5 veces. Y sostén tu discernimiento incluso cuando te llamen insensible, frío o cruel. Porque proteger tu energía no es crueldad, es supervivencia emocional. Ahora, aquí está la síntesis de todo esto, y es algo que cambiará cómo miras estas dinámicas para siempre. El narcisista sufre profundamente, es verdad, pero su sufrimiento no es tu responsabilidad. Y más importante aún, tu presencia, tu paciencia, tu sacrificio, no aliviarán su sufrimiento. Porque su sufrimiento viene de una fragmentación interna que solo ellos pueden sanar. Jung dedicó su vida a enseñarnos que la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres integrando todas tus partes,
es trabajo interno. Nadie puede hacerlo por ti. Y cuando alguien está tan identificado con su persona, con su máscara, que ha reprimido completamente su sombra, su vulnerabilidad, su humanidad real, el colapso es inevitable, y doloroso, y necesario. Pero es su colapso, no el tuyo. Y aquí está la verdad más dura. Tu empatía puede convertirse en tu trampa. Porque cuando ves estas 7 señales y reconoces el sufrimiento genuino detrás de la máscara, tu corazón puede decir, necesito ayudar. Pero ayudar a quien no reconoce que necesita ayuda, a quien no toma responsabilidad por su parte, a quien usa su sufrimiento como herramienta de control, no es ayudar, es permitir, es habilitar, es posponer el momento en que ellos finalmente tengan que enfrentarse a sí mismos. Jung fue claro. No se puede despertar a la conciencia sin dolor. Y cuando tú intervienes constantemente para aliviar ese dolor, les robas la oportunidad de despertar. Y te quemas en el proceso. Entonces, ¿qué haces con esta información? ¿Cómo te relacionas con alguien que está sufriendo así? La respuesta es, con límites firmes y compasión distante. Puedes reconocer su sufrimiento sin rescatarlo. Puedes tener empatía sin hacerte responsable. Puedes desearle sanación sin sacrificarte en el altar de su crisis. Y esto no es egoísmo, es madurez emocional. Es entender que cada persona tiene su propio camino de individuación, y que tu trabajo no es caminar ese camino por ellos, sino caminar el tuyo propio con integridad. Ahora te pregunto, ¿en cuál de estas 7 señales reconociste a alguien en tu vida? Y más importante, ¿cuál de los ejercicios te incomodó más? Porque la incomodidad es tu brújula. Lo que te incomoda es exactamente lo que necesitas trabajar. Si el ejercicio de límites te dio miedo, ahí está tu trabajo. Si el ejercicio de desapego compasivo te hizo sentir culpable, ahí está tu sombra proyectada. Si el ejercicio de discernimiento te pareció cruel, ahí está tu confusión entre empatía y codependencia. Jung nos dejó esta verdad fundamental. El encuentro de 2 personalidades es como el contacto de 2 sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero esa transformación solo puede ocurrir cuando ambas personas están dispuestas a hacer el trabajo interno. Cuando una está colapsando y usando su colapso para manipular, y la otra está sacrificándose creyendo que así ayuda, no hay transformación, solo hay deterioro mutuo, solo hay 2 personas perdidas en el mismo laberinto, convencidas de que se están salvando mutuamente cuando en realidad se están hundiendo juntas. Entonces hoy tomas una decisión. Puedes seguir absorbiendo el sufrimiento del narcisista en tu vida, creyendo que tu amor, tu paciencia, tu presencia constante eventualmente lo sanará. O puedes reconocer que su sanación no está en tus manos, proteger tu energía, sostener límites inquebrantables y enfocarte en tu propia individuación, porque cuando tú completas tu proceso, cuando integras tu sombra, cuando vives desde tu self auténtico, tu sola presencia se convierte en espejo. Y ese espejo puede hacer 2 cosas. O cataliza el despertar del otro, o lo confronta de tal manera que se aleja. Y ambos resultados te benefician. Porque o la relación se transforma en algo genuino, o te liberas de una dinámica que solo te consumía. Toma uno de estos 7 ejercicios, el que más te costó leer, y comprométete a practicarlo durante 7 días consecutivos. Solo 7 días. No es mucho, pero es suficiente para empezar a mover tu energía de rescatador a observador consciente. Y cuando te mueves a ese lugar de observación consciente, todo cambia. Ya no personalizas su caos. Ya no absorbes su sufrimiento como si fuera tuyo. Ya no confundes empatía con autosacrificio. Y desde ese lugar claro, puedes finalmente elegir: ¿esta relación nutre mi individuación o la obstaculiza? Y sea cual sea la respuesta, tienes el coraje de honrarla. Comenta aquí abajo lo que desees. Puede ser cuál señal reconociste, puede ser qué ejercicio te comprometiste a hacer, puede ser simplemente una palabra que resuma lo que sientes ahora.
Y si este contenido te dio claridad donde antes había confusión, suscríbete a este canal inmediatamente. Comparte este video con alguien que está atrapado tratando de salvar a quien no puede ser salvado desde afuera. Activa la campanita para que cada semana recibas más herramientas junguianas para proteger tu energía, sostener límites sagrados y caminar tu propio proceso de individuación sin culpa ni sacrificio innecesario. Tu claridad es tu poder. Tu discernimiento es tu protección. Y tu individuación es tu propósito. No lo sacrifiques intentando completar el proceso de alguien más. Porque solo cuando caminas tu propio camino, completo y centrado, puedes verdaderamente acompañar a otros sin perderte en su oscuridad.